Bien, estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar los cuadriláteros convexos. Vamos a ver algunas propiedades y vamos a resolver los ejercicios de las páginas 36 y 37 de su libro. Así que hay que estar atentos, ¿ah? Y empezamos de una vez. Para resolver los ejercicios de la página 36, vamos a repasar algunos conceptos básicos. Veamos a continuación. Para la página 36 de su libro. Entonces, lo que vamos a trabajar acá es lo siguiente: la clasificación de los cuadriláteros convexos. Tú bien sabes que los cuadriláteros convexos se clasifican en tres grupos: los paralelogramos, los trapecios y trapezoides. Dentro del paralelogramo, podemos decir lo siguiente, que es un cuadrilátero cuyos lados opuestos deben ser paralelos y de igual longitud. Y los paralelogramos que se conocen son cuatro. En este caso, el romboide, rombo, el rectángulo y el cuadrado. Y ahora sí, acá es muy importante que prestes mucha atención a las características de cada uno de ellos. Y con esas características vamos a resolver los ejercicios de las páginas 36 y 37. Presta mucha atención, por favor. Para resolver el ejercicio número 1 de la página 36, vamos a leer lo que me indica el romboide. El romboide es un paralelogramo que tiene sus lados opuestos de igual longitud. Observen todos, por favor. Los lados opuestos de todo romboide tienen igual longitud. Eso es lo que tú tienes que observar. Los lados opuestos tienen igual longitud. Pero además, en el romboide, los ángulos opuestos tienen igual medida. Observa ahora los ángulos. Los ángulos que son opuestos deben tener igual medida también. Entonces, con esa breve descripción del romboide, ahora vamos a trabajar el problema número 1. Así que a estar atentos, por favor, y trabajen conmigo al mismo tiempo. En la página 36, en el ejercicio número 1, te dicen, en el romboide, determina la longitud del lado menor. ¿Qué hemos visto en la diapositiva anterior, cuando hablábamos del romboide? Me decía que los lados opuestos, los lados paralelos del romboide, deben ser iguales. Observa el lado AB y el lado CD. Son lados paralelos. Eso significa que estos lados, ¿cómo deben ser? Deben ser iguales. Tracen así con su regla. Tracen como está ahí. O sea, estos dos lados, que son los lados paralelos, deben ser iguales en el romboide. Entonces, ahí le colocamos las marquitas que me indica que son iguales. Ajá. Entonces, si eso cumple en el romboide, yo plantearé la siguiente relación. Ahí diré que 5m menos 3 debe ser igual a 3m más 7. ¿Por qué, profesor? Porque los lados paralelos en el romboide deben ser iguales. Y bien, para resolver la ecuación, tú simplemente restas 5m menos 3m, porque el 3 que está sumando pasa al otro miembro a restar, 5m menos 3m, y eso debe ser igual a 7, y el 3 que está restando pasa al otro miembro a sumar. Y la ecuación queda de esta manera. Bien, vamos a resolverla entonces. Al sumar 7 más 3, obtengo 10, y 5m menos 3m sería 2m, entonces yo digo 2m es igual a 10, y luego el 2 que multiplica el 10, al otro miembro pasa a dividir, y al dividir
10 entre 2, ¿qué se obtiene? Se obtiene un valor de m igual a 5. Y esto el valor lo encontré, ¿por qué? Porque relacioné esos lados paralelos, AB y CD. Al ser paralelos en el romboide, deben tener la misma medida. Pero el problema todavía no termina ahí con hallar m. Ahí te dicen, determina la longitud del menor de los lados. Determina la longitud del menor de los lados, el lado menor. Y acá es muy importante que aprecies lo siguiente, presta de mucha atención. Estos dos lados que tú ves ahí en tu romboide, esos dos lados tienen igual medida. O sea, 5m menos 3 y 3m más 7 tienen igual medida. Para hallar el menor de los lados basta con que escojas uno de ellos. Yo en este caso escogí el siguiente. Escogí 5m menos 3. Y como m toma el valor de 5, entonces esta expresión sería 5 por 5 entre menos 3. Y 5 por 5, 25. 25 23. 22 centímetros. Observa que yo escogí este lado, el lado que está acá a la derecha, como el menor. Profesor, ¿y si yo hubiera escogido el otro lado, también saldría 22? Así es, porque ambos lados son iguales. Por ejemplo, si tú hubieras escogido 3m más 7, lo que hubieras hecho era lo siguiente, multiplicar 3 por m, que sería 3 por 5, 15, y si a 15 le sumas 7, 15 más 7 también te daría como resultado 22 centímetros. ¿Te das cuenta? Porque esos lados tienen la misma longitud. ¿Captaron la idea? Sí. Muy bien. Entonces vamos trabajando ahí, niños. Y es muy importante que los conceptos antes de resolver un ejercicio lo tengamos bien claro, ¿no? Y sobre todo relacionar convenientemente ahí. Entonces, profesor, para calcular el lado menor, yo podría haber escogido cualquiera de los dos lados. Así es, puedes haber escogido cualquiera de los dos lados porque esos lados son iguales. Bien, vamos trabajando hasta ahí, niños. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Dígame. ¿Todo está claro? Okay. Dígame. Entonces se puede usar cualquier lado. Ajá, para conocer la medida del lado menor, puedes utilizar cualquiera de los dos. ¿Y sabes por qué? Porque estos dos lados son iguales. Entonces, tú podrías haber Profesor, cualquiera de los dos. Dime. ¿y los procedimientos de los cuadriláteros convexos son fáciles o son complicados? Hasta ahora, ¿cómo lo has visto en el romboide? Yo lo vi fácil, profesor. Muy bien. Entonces, todos los demás procesos, cuando trabajemos en un instante cuadrado, rombo y romboide nuevamente, vas a darte cuenta que son sencillos de trabajar. Profe, solo son ecuaciones. Hay que armar ecuaciones. Así es. Se resuelven todos ellos en función de ecuaciones, pero la ecuación se plantea conociendo bien las características de cada cuadrilátero. Esa es la clave. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 2. Para resolver el Bastantes ecuaciones. Así es. Para resolver el ejercicio número 2, que dice, en el cuadrado, hallar la longitud de su lado, para resolver el ejercicio número 2, vamos a ver la primera diapositiva. Y voy a buscar qué me dice acerca del cuadrado. Así que hay que estar atentos. Bien, acá estoy viendo el cuadrado. ¿Qué característica tiene todo cuadrado? Veamos. Dice, el cuadrado es un paralelogramo que tiene sus 4 lados iguales. Ah, observa, mira.
Los 4 lados de un cuadrado tienen la misma longitud. Y además, los 4 ángulos internos, los 4 ángulos miden 90 grados. Esa es la característica del cuadrado. 4 lados iguales y 4 ángulos internos de 90 grados. Y con esa idea, vamos a resolver el ejercicio número 2. Presten atención. A ver, profesor, me están hablando de un cuadrado. En un cuadrado, ¿cómo son los 4 lados? ¿Cómo son? Miden Iguales. 90 iguales, iguales. Los ángulos miden 90. Iguales. Pero ¿cómo son los 4 lados? Miden 90 grados. No, Iguales. los 4 lados son iguales. El que mide 90 grados es el ángulo. Ojo, el ángulo, el que te voy a señalar en este momento. Este es el que mide 90 grados. El ángulo. El ángulo mide 90 grados. Eso tiene que quedar bien claro. Pero lo que en esta oportunidad vamos a relacionar son los lados. En todo cuadrado, los 4 lados deben ser iguales. Eso significa que estos 2 lados que están acá, que estoy marcando el color azulito, ¿cómo deben ser? Iguales. Iguales. Ahora sí, esos lados deben ser iguales, porque es un cuadrado. Márquenlos, por favor, en su gráfico. Y si los 4 lados son iguales, planteo la igualdad. Ahí digo que 5a menos 6 debe ser igual a 2a más 9. A ver, resuelvan ustedes la ecuación. Resolvemos la ecuación, vayan resolviendo, encuentren el valor de a, y luego, como los 4 lados son iguales, tú escoges cualquiera de los dos y determinas cuánto mide cada lado. A ver, vayan haciendo ello ustedes. Vamos trabajando ahí. Pueden colocar sus respuestas por el chat. Primero coloquen cuánto mide el valor de A, y luego cuánto mide cada lado. ¿Sí? Pueden enviar sus resultados por el chat. Estoy leyéndolo ahí. Muy bien. Para que tú tengas idea cómo se resuelve la ecuación, mira el ejercicio número 1. Ahí hay un ejercicio parecido al número 1. ¿Sí? Así es, vayan resolviendo, niños, niñas. Vamos resolviendo. Así es, Macarena, así es, Diego. Ahora encuentra cuánto mide cada lado. Y recuerda que los 4 lados son iguales en el cuadrado, ¿no? Puedes escoger cualquiera de esas longitudes. Así es. Vayan completando. Coloquen el valor de A primero y luego encuentren cuánto mide cada lado. Así es, Yanela. ¿Sí? Muy bien. Sigan resolviendo, encuentren el valor de A y luego determinan. Así es, Jesús. Muy bien. Así es, Jacob. Así es, Diego. El lado mide esa cantidad. Muy bien. Y ojo, como es lado, colócale centímetro al final. ¿Sí? Así es, Mateo. Bien, muy bien. Están resolviendo ya correctamente esta parte. Entonces, así es, Brian. Muy bien. Y en el lado, colócale centímetros al final. Bien, entonces, al resolver la ecuación, tendríamos así. Así es, Joao. 5a menos 2a. Para empezar, juntamos las letras A. Así es, Jesús. Así es, Macarena. Muy bien. Así es, Yanela. Colóquenle centímetro al final. Así es, Natalie. Y ahí tendríamos 9 más 6, porque el 6 que está restando pasa a sumar. Muy bien, Matías Espino. Listo, y al resolver la ecuación tendríamos 3a es igual a 15, y el 3 que multiplica pasa a dividir. 15 entre 3, nuestro valor de a es igual a 5. Muy bien, así es, Jacob. Ahora, si tú quieres conocer cuánto mide cada lado, y como los lados son iguales,
Tú puedes trabajar con cualquiera de estos dos lados. Con cualquiera. Puedes trabajar con 2a más 9 o puedes trabajar con 5a menos 6. Ahí es donde tú decides. Muy bien, Joao. Y ahí justamente yo en este caso, para este ejemplo, decidí relacionar con 2a más 9. Si tú has trabajado con 5a menos 6, te vas a dar cuenta que el resultado final es el mismo. Como a es igual a 5, entonces lo que haces es reemplazar 2 por 5 más 9. 2 por 5 es 10. Y 10 más 9, 19 centímetros mide cada lado. ¿Vieron? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué salió 19, profesor? ¿No? Porque como es un cuadrado, los lados deben tener igual medida. Si tú trabajas con 2a más 9 o con 5a menos 6, el resultado tiene que ser igual a 19. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Teacher, No. está bien, sí, se puede hacer el lado con los dos. Así es. ¿Y sabes por qué? Porque es un cuadrado. Sí, Los lados en un cuadrado, ¿cómo son? porque yo lo hice con 5a 5. menos 6. Está muy bien. ¿Y te salió lo mismo o no? Sí. Así es, sale. Sale Ya lo te- mismo me porque salió los ahí. lados son iguales. Va a salir el mismo resultado. Por eso es que tú decides con cuál trabajar. ¿Te das cuenta? Es muy importante que aprendas a decidir solo o sola, ¿no? Y al ser un cuadrado, tú puedes trabajar con cualquiera de los dos. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien. Ahora a ver, niños, niñas, eh, ahora vamos a resolver el ejercicio número 3. Y para el ejercicio número 3 vamos a recordar qué características tiene el rombo. En la número 3 te dice, en el rombo calcular el valor de alfa. Para calcularlo, observemos la primera diapositiva y veamos qué característica tiene un rombo. A estar atentos, ¿ah? El rombo es un paralelogramo. ¿Qué características tiene? Tiene sus 4 lados de igual longitud. Ajá, profesor. Los 4 lados en el rombo deben tener la misma longitud, como tú ves ahí, los 4 lados. Si trabajo con los lados del rombo, ya sé que los 4 lados tienen la misma longitud. Bien, es la primera característica que observo. Pero además, observa ahora sí el detalle, que en todo rombo los ángulos opuestos son de igual medida. ¿Y quiénes son los ángulos opuestos? El ángulo de arriba y el ángulo que está en la parte inferior deben ser iguales. Así como el ángulo que está a la izquierda y el ángulo que está a la derecha también deben ser iguales. Los ángulos opuestos en todo rombo deben tener la misma medida. Y con esa definición vamos al ejercicio número 3. A estar atentos, por favor. En el número 3 me dicen, en el rombo calcular el valor de alfa. Y observa, alfa es un ángulo. Entonces, ¿qué hemos visto con respecto a los ángulos en el rombo? Ahora sí, agarren un color rojito o un color azul, ¿ah? Observen el detalle. Que en todo rombo, el ángulo que está en la parte superior, en este caso es alfa más 20 grados, ese ángulo que está en la parte superior tiene que ser igual al ángulo opuesto. O sea, el ángulo opuesto al ángulo P será el ángulo M. Y este ángulo M, ¿cuánto debe medir? Alfa más 20. Y coloquen esa medida ahí en su libro. Porque los ángulos opuestos en el rombo deben ser iguales. Ya está. Ahora cogemos un color azul. Si el ángulo N mide 80 grados, el ángulo opuesto al ángulo N es el ángulo Q. Y como en rombo los ángulos opuestos son iguales, este ángulo Q
también tiene que medir, en este caso, ¿cuánto? 80 grados. Entonces coloquemos ahí 80 grados. Listo, profesor. Eso lo hemos definido, ¿por qué? Porque en el rombo los ángulos opuestos son iguales. Tienen la misma medida los ángulos opuestos. Pregunta para ustedes. Pregunta para ustedes. ¿Qué propiedad relaciona los 4 ángulos en un cuadrilátero? ¿Quién me dice? Pregunta para la clase. Así es, pregunta para la clase. ¿Cómo se llama la propiedad que relaciona los 4 ángulos en todo cuadrilátero? ¿Suma de ángulos internos? Así es. ¿A qué es igual? 180. Eso es para 180 grados. 180 grados es para el triángulo. La suma de los 3 ángulos de un triángulo. 360. 360. Muy 160 bien. grados. La suma de los 4 ángulos de 160 grados, 160 grados, 360 grados. Así es. Entonces, ahí lo relacionamos los 4 ángulos. Y es por eso que ahí digo lo siguiente. Alfa más 20 sumado con alfa más 20 más 80 grados más 80 grados es igual a 360 grados. Ahí formulo la ecuación. Que la suma de los 4 ángulos de cualquier cuadrilátero, ojo, cuando trabajes ángulos internos, la suma es 360 grados. Y bien, para resolverlo sumamos los alfas. Un alfa más otra alfa tendríamos 2 alfas. Y ahora sumo los números. Y sumo ahora 20 más 20, 40. 40 más 80, 120. Y 120 más 80, 200. Entonces la ecuación quedaría así. 2 alfa más 200 grados es igual a 360 grados. Ahora sí, niños, ustedes resuelvan, por favor. A ver, voy a eliminar la cámara un instante, Macarena. ¿Ahora se me escucha mejor, Macarena? ¿Se escucha mejor? Sí. Entrecortado. Voy a hablar un poco más despacio, Macarena, para que puedas entenderme bien. ¿De acuerdo? Sí, es por cuestión de red. A veces cuando el problema es con la red, hay ese problema de que el audio se escucha entrecortado. ¿Sí? Entonces voy a hablar un poquito despacio para que me puedas escuchar y entender mejor. Bien, niños, entonces, así es, Jacob. Muy bien, Yanela. Entonces, al resolver la ecuación, ahí tendríamos, así es Joao, así es Yair, así es Macarena, Diego, el 200 que está sumando al otro miembro pasa a restar. ¿Sí? Lo mismo Jesús. El 200 que está sumando al otro miembro pasa a restar. Tendría que restar 360 menos 200. Así es, Matías Espino, muy bien. Así es. Y ahí te quedaría que alfa sería igual a 160 y el 2 que multiplica pasa a dividir. El 2 que multiplicaba al alfa pasa a dividir a 160. Así es, Diego. Así es, Alonso. Así es, Moisés. Y al dividir 160, así es, Jesús. 160 entre 2, el resultado es 80 grados. Así es, Moisés. Ahora sí, Alana, ¿no es? Muy bien. Bien. Entonces,
ahí aplicamos, muy bien, Natalie. Muy bien, muy bien. Ahí aplicamos esa relación con respecto a los ángulos internos de un rombo. Los ángulos internos de un rombo, los ángulos opuestos deben ser iguales. Ahora, niños, nos vamos a resolver el ejercicio número 4. Para entender el ejercicio número 4, nos vamos a ir nuevamente a nuestra primera diapositiva, ¿sí? Para poder apreciar qué características tiene un romboide, ahora con respecto a sus ángulos internos. Así que préstame mucha atención, por favor. Nos vamos a ir a la primera diapositiva. En el romboide, observemos el detalle. Es un paralelogramo que tiene sus lados opuestos de igual longitud. Eso lo habíamos visto hace un instante. Pero también los ángulos opuestos deben tener la misma longitud. Observen, por favor. ¿Sí? Los ángulos internos opuestos deben tener la misma longitud. Estos son los ángulos internos que son opuestos y estos dos ángulos también son opuestos. Los ángulos opuestos en un romboide deben tener la misma longitud. Con esa idea, niños, niñas, vamos a resolver el problema número 4. Así que vamos a nuestra diapositiva para resolver. Bien, entonces observemos el romboide y en el romboide nos piden determinar el valor de beta. Por la propiedad que acabamos de ver, los ángulos opuestos en un romboide deben ser iguales. Entonces, este ángulo A, el ángulo opuesto al ángulo A que mide 60, sería el ángulo C. Entonces, ahí con un colorcito azulito, o con el color que tú tengas a la mano, este ángulo que es opuesto al ángulo A debe medir 60 grados. Coloquemos ahí 60 grados. Bien, porque los ángulos opuestos en un romboide deben ser iguales. Y observa el ángulo D. El ángulo D es 2 beta más 30. En un romboide, el ángulo opuesto sería B. O sea, este ángulo B que estoy pintando acá de color rojo, también tendría que medir ¿cuánto? 2 beta más 30. Porque los ángulos opuestos en un romboide deben ser iguales. Ajá. Y ahí estoy formando el ángulo. Este es el ángulo opuesto. Listo. Y otra vez, cuando trabajes con los ángulos internos de todo cuadrilátero, entonces la forma como se relacionan es mediante la propiedad que nos dice que la suma de los 4 ángulos internos de todo cuadrilátero es igual a 360 360. grados. Así es. Y ahí sumamos los 4 ángulos. A ver, y sumamos 2 beta más 30, más 2 beta más 30, más 60 es igual a 360 grados. A ver, vamos resolviendo, niños, por favor. Vayan resolviendo. Muy bien, vamos resolviendo la ecuación. Podemos escribir nuestros resultados a través del chat. Si el tiempo se acaba, niños, se vuelven a conectar porque hay que trabajar la página 37 también. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se conectan de inmediato porque ahí sí yo no espero mucho tiempo. ¿Sí? Si el tiempo se corta, se termina, se vuelven a conectar. Pueden colocar sus resultados por el chat. A ver, ¿cuál es el valor de beta? A ver, resuelvan ustedes. Resuelvan en casa. Todos tienen que resolver. Ya esta parte de ecuaciones ustedes ya saben a trabajar. Vamos resolviendo. ¿Sí? Vamos, Jimena, vamos resolviendo. Muy bien. Ya encontró Diego el resultado de beta. Así es. Es correcto, Diego. Muy bien, Macarena. Verifica tu resultado, Yanela. No vayas a haber dividido entre 2. Recuerda que ahí tienes 4 betas.
Alonso, muy bien. La diferencia está bien, pero ahora tienes que hallar beta. Así es, Yair. Ahí tienes 2 betas más 2 betas, 4 betas. ¿Sí? Muy bien, Yair, ahí. Bien. Así es, Matías Espino. Verifica a Jesús. Así es, Jacob. Vamos a plantear la ecuación. En primer lugar, sumamos 2 beta más 2 beta. Eso es lo que tienes que sumar al comienzo. Ahora sí, Yanela. 2 beta más 2 beta tendrías 4 betas. Ah, porque estás sumando 2 betas más 2 betas. Y sumas 30 más 30, 60. 60 más 60, 120. Más 60, 180. Ahí tendríamos 4 beta más 180 es igual a 360 grados. Así tienes que tener la ecuación. Muy bien, Natalie, verifica Alonso. Ajá, 4 beta es 4 beta más 180 grados. Ahora, el 180 pasa a restar. Y 360 grados, así es, yo hago. Está muy bien ahora sí. 360 menos 180 nos da 180 grados. Entonces, ahí tendríamos que beta será igual a 180 grados dividido entre, así es Yanela, así es Alana, muy bien, dividido entre 4, porque ese 4 que multiplica al beta pasa a dividir. Y al dividir 180 entre 4, nuestro valor de beta es 45 grados. Esa es la medida del ángulo beta. ¿Se dieron cuenta? Entonces, siempre cuando vayan a restar o vayan a sumar los betas, siempre súmalos con la cantidad que corresponde, ¿de acuerdo? Si ahí tiene 2 betas más 2 betas, tendrías 4 betas en total. Bien. Hasta esta primera parte, ¿alguna pregunta que tengan por hacer? No. ¿Quedó claro con respecto a la relación a los lados y a los ángulos, tanto en el rombo como en el romboide? ¿Sí? Yes. Muy bien, muy bien. Entonces, ya saben, niños, ustedes se tienen que volver a conectar si se acaba el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora nos vamos a la página 37. Vamos a irnos a la página 37 y vamos a dejar la idea para que ustedes podamos resolver y luego se conectan nuevamente. ¿Ah? Yo lo voy a dejar trabajando ahorita, ¿ya? Página 37. En la página 37 te dice, ¿cuánto mide el lado del siguiente rombo? A ver, recordemos, característica de los lados de un rombo. En un rombo los 4 lados son iguales. Ah, profesor, en un rombo los 4 lados tienen que tener la misma medida. Eso significa que estos 2 lados que me dan como dato, ¿cómo tendrían que ser? Iguales. Estos lados Iguales. tienen que ser iguales. ¿Y son iguales? ¿Qué hago? Planteo la ecuación. Plantea la ecuación. Así es, muy bien, ¿no ven? Y la ecuación sería 8b menos 9 debe ser igual a 6b más 5. Ahora, ustedes resuelvan la ecuación y después hallas la medida del lado del rombo. Y recuerda que para hallar la medida del lado del rombo, primero encuentras el valor de b y luego lo puedes reemplazar en cualquiera de estos 2 lados, ¿sí? Y encontrarás cuánto mide cada lado del rombo. A ver, lo dejo trabajando ahí. Lo dejo trabajando, a ver, niños. Se vuelven a conectar, por favor, ¿ah? Se vuelven a conectar. Ahí está, encontró Macarena el valor de B. Ahora encuentra cuánto mide cada lado, Macarena. Se vuelven a conectar, niños, ¿ya?